Yo soy el doctor Osiris Valdez Tiburcio, médico cardiólogo. Primero, ante todo, quiero darle las gracias al Colegio Panamericano del Dotel y Paravascular y también a su presidente, el doctor Fernando Buis, por tan agradable invitación a disertar sobre un problema muy interesante que es el alcohol y la inflamación. Quiero empezar con algo que ya saben ustedes y también tiene mucha importancia porque el cáncer y la enfermedad cardiovascular son de la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Pero lo más importante es que tienen vías compartidas que contribuyen a la aparición de todo grave problema, como son la diabetes, el tabaco, la dieta, la obesidad, el estrés y el síndrome metabólico, y todo tienen pues una relación en común que es la activación de los fenómenos proinflamatorios. Fíjense cómo esto resalta la importancia de lo que es el aspecto proinflamatorio y parecería entonces concebible y de muy alta importancia un nuevo enfoque terapéutico con múltiples objetivos. Y uno de esos objetivos es el aspecto inflamatorio. Por esa razón nace el estudio Cantos, que se publicó en el 2017, donde se evaluaron más de 10.000 pacientes. Se utilizó el canakinumab y en la medida que se aumentaba la dosis a partir de 50 miligramos, tenemos efecto beneficioso. Reducción de eventos cardiovasculares mayores en alrededor de un 15%. Ese fue un impacto clínico importante, pero el gran problema es que este beneficio fue arropado por la gran cantidad de eventos adversos, sobre todo estados infecciosos severos pulmonares y también presencia de estado séptico bastante importante. Se siguió esta estrategia de investigación, sobre todo dirigido a la vía inflamatoria. Por esa razón se utilizó la colchicina, por eso apareció el estudio Colcox. La evaluación fueron más de 4.000 pacientes, ya en pacientes con enfermedad coronaria, es decir, infarto agudo miocardio reciente, menor de 30 días, y con una proteína C reactiva aumentada. Hubo reducción significativa del estado inflamatorio con disminución de los eventos cardiovasculares adversos en un 23% y también lo hizo de forma significativa de manera individual. ¿Cómo actúa la colchicina? La colchicina actúa inhibiendo en las inflamosomas, que es un conjunto de proteínas que son parte importante de lo que son los estados inflamatorios o proinflamatorios. Además, le toca disminuir la interleuquina 6, la interleuquina 1B y también la proteína C reactiva. También se evaluó en otra población de pacientes, sobre todo aquellos pacientes con enfermedad coronaria crónica estable, que es el estudio entonces LODOCOP, donde también hubo resultados importantes en lo que es la disminución de eventos cardiovasculares mayores, infarto de miocardio, revascularización y accidente cerebrovascular isquémico, y también mejoró o disminuyó la hospitalización por angina inestable. No hubo ningún resultado en la mortalidad cardiovascular y no cardiovascular, pero se mantiene como un elemento o una herramienta estratégica en lo que es el tratamiento de la enfermedad aterosclerótica o los accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, porque es una sustancia bastante económica y fácil de usar. Ya que los resultados del estudio Cantus fueron bastante limitados, pues se utilizó otra línea de investigación que es la línea de la vía inflamatoria a través de la interleuquina 6. Por eso apareció el ensayo RES con un estudio en fase 2 con el siltivecimab, el cual también tuvo efectos importantes sobre múltiples componentes relacionados con los fenómenos ateroscleróticos. Sobre todo reduce de manera importante el estado de fibrinógeno, es decir, que incide mucho en los factores de procoagulación y también la lipoproteína A y en la sustancia amiloide sérica, que son elementos importantes para esto. Pero realmente, dado el estado significativo en los resultados de este estudio, pues apareció el estudio Zeus, que con siltivecimab aún no está publicado, pero le cuento todo su desarrollo y el diseño, y básicamente ha utilizado, o los pacientes que se están interviniendo
con esta sustancia son los pacientes con enfermedad renal crónica. Sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes de muy alto riesgo y que tienen en la actualidad pocas herramientas estratégicas para su tratamiento, sobre todo en el aspecto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Eh, Fíjense, y esto no es más para realmente resaltarle la participación del estado inflamatorio en la formación de la placa o de la enfermedad aterosclerótica. La inflamación no es más que un proceso inespecífico cuando hay daño en una tisular o daño de tejido. En este caso, daño endotelial. Uno de los elementos más importantes que está relacionado con el estado proinflamatorio o inflamatorio es la presencia de la lipoproteína, sobre todo la lipoproteína de baja densidad, que una vez que hay lesión endotelial, atraviesa fácilmente la barrera endotelial, yendo al espacio subendotelial. Y por otro lado, va a haber un aumento de la molécula de adhesión de los monocitos que atraviesa la barrera y a través de los factores estimulantes de la colonia de macrófagos y granulocitos y de los factores estimulantes de la colonia de los macrófagos, lo convierten en macrófagos y este a su vez se convierte en células espumosas. En las células espumosas, a través de los llamados receptores de Schamberger, vamos a tener entonces la presencia de los cristales de colesterol, que son los que están relacionados con la presencia en el espacio subendotelial de la interleuquina 1B. Esta interleuquina 1B en las células musculares lisas se convierte en interleuquina 6. Tenemos dos vías proinflamatorias, interleuquina 1B e interleuquina 6. La interleuquina C en el hígado se convierte en proteína C reactiva. De manera que tenemos los tres factores principales que participan en el fenómeno proinflamatorio y que están íntimamente relacionados con la presencia de daño endotelial y además de fenómeno aterosclerótico por consecuencia de enfermedad cardiovascular. Pero hay otros factores de riesgo que inciden sobre el endotelio, que todos conocemos, que los pacientes diabéticos, hiperglucémicos o con resistencia a la insulina, y esto lo hacen también a través de otra vía, aparte de la participación proinflamatoria, pero lo hacen a través de la presencia de un aumento de la especie reactiva de oxígeno y también activación del factor de necrosis kappa beta. La hipertensión arterial, el estrés mecánico altera el endotelio, hay liberación de sustancias proinflamatorias, la interleuquina B6, la presencia de la molécula de acción vascular e intracelular. Todo esto está relacionado con el fenómeno proinflamatorio, el tabaquismo que induce a toxina que dañan el endotelio, la contaminación ambiental, sobre todo las partículas por debajo de 2,5 micras, ya está demostrado que ocasiona lesión endotelial, la obesidad a través del tejido adiposo disfuncional con liberación de sustancias o adipoquina proinflamatoria, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa y las infecciones crónicas como la microbiota alterada. Además de eso, el estrés psicosocial está a través de la activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal y también la presencia de un sistema nervioso simpático alterado. Además tenemos lo que es de que básicamente el estado de una buena hemostasis es lo que mantiene un endotelio saludable. Por tal razón, nosotros debemos contribuir a que tener un endotelio saludable y eso significa una vasodilatación reducida, la poca presencia de inflamación, el sistema de coagulación lo menos alterado posible, porque esto contribuye a mayor riesgo de trombosis y la barrera vascular integral para evitar realmente el traspaso de sustancias proinflamatorias y también de la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, sobre todo la presencia de lipoproteína, sobre todo LDL oxidada. Todo esto, conjuntamente con los factores de riesgo, va a provocar el aumento de estrés oxidativo, que es un elemento sumamente importante y lo que contribuye a una baja disponibilidad de óxido nítrico, y todo eso en conjunto lo que va a alterar toda la barrera y provocar lo que es la progresión de la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Ya todos conocemos lo que son
los factores de riesgo que inciden grandemente en la presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que existe modificable y no modificable, pero también hay factores de riesgo adicionales. Y entre estos se encuentra la inflamación, pero hay un factor de riesgo adicional sumamente importante que es el alcohol. ¿Y por qué es tan importante? Fíjense cómo anda la prevalencia del consumo de alcohol a nivel mundial. Tenemos que a nivel global tenemos un 44% de consumidores de alcohol. En Europa existe un 62,4%. En las Américas, es decir, en nuestros países de Latinoamérica, un 60%. Y fíjense este elemento, el sudeste asiático, un 27%, es donde menos se consume alcohol, pero tenemos hoy en día que se espera un aumento de un 112%. De manera que la prevalencia de alcohol es sumamente elevada. Por tal razón, tenemos que preguntarnos qué será de los consumidores de alcohol. ¿Tendrán un alto impacto a nivel del endotelio? Pues la pregunta es sí. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo más importante es la activación de toda la sustancia proinflamatoria, aumento del estrés oxidativo y además de la sobreactividad del sistema nervioso simpático. Todo eso contribuye a lo que es la rigidez vascular, el aumento de la calcificación, la disminución de las propiedades elásticas, que es sustituida por el colágeno, la disminución del óxido nítrico, y vamos a traer por consecuencia que el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, incluyendo infarto miocardio y también la presencia de hipertensión arterial sistólica que contribuye al daño endotelial. Y fíjense, esto es un estudio que se publicó en febrero de este año y que se llega a la conclusión en que el alcohol en baja densidad tiene un efecto pues antiaterogénico, pero que en alta dosis tenemos alteración de todo lo que es la barrera endotelial, aumentando el estrés oxidativo, pues aumentando la angiotensina 2, la endotelina 1, una sustancia también vasoconstrictora, y todos ciertos factores vasoconstrictores que va a aumentar pues el estado de disfunción endotelial y por consiguiente la enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo nosotros podríamos categorizar ese daño ocasionado por el endotelio o a través del consumo de alcohol? Fíjense, hay una clasificación dentro de los que consumen alcohol en grado leve, moderado y severo o excesivo, y para eso se ha utilizado lo que se define como unidad de bebidas estándar. Una unidad de bebidas estándar en los países americanos, latinoamericanos, es el consumo de 14 gramos de alcohol por semana. De manera que una persona que consuma menos de 2 unidades de bebidas estándar o menos de 28 gramos por semana, estamos hablando que es un consumidor leve, pero ese consumidor leve no se escapa de tener disfunción endotelial. Tenemos que probablemente tenga disfunción endotelial leve a través de la disminución de 1 a 2% de lo que se denomina la dilatación mediada por flujo. Ya cuando hay un consumidor moderado, que estamos hablando por encima de 2 a 7 unidades de bebidas estándar, como promedio 98 gramos por semana, pues podría aparecer ciertas complicaciones por esa afectación del endotelio, sobre todo hipertensión y arritmia. Ya en grado excesivo estamos hablando por encima de los 196 gramos por semana, que sería más de 14 unidades de bebidas estándar y ocasionaría problemas hipertensivos y también la presencia tanto de arritmia como cardiomiopatía. En este caso se le llama cardiomiopatía alcohólica. Y fíjense, para tener una idea de lo que representa una unidad de bebidas estándar en los diferentes países o continentes, tenemos que en Europa equivale una unidad de bebidas estándar a 10 gramos. En Norteamérica, un 14 gramos. Reino Unido, 8 gramos, que es donde la definición, o sea, es un equivalente menor, en Australia de 10 gramos y en Chile 12 gramos. De manera que estamos bastante claros en lo que es la definición de una unidad de vidas estándar y la cantidad de gramos que podría tener por semana. Pero esto es bastante interesante. Fíjense cómo el impacto del consumo de alcohol en la enfermedad cardiovascular. Tenemos que aumenta el accidente cerebrovascular en alrededor de un 14%.
aumenta la enfermedad coronaria, no el infarto, en un 5%, insuficiencia cardíaca en más de un 9%, la cardiopatía hipertensiva en más de un 24%, el aneurisma aórtico fatal en un 15, más de un 15% y la esperanza de vida la disminuye a los 6 meses de forma significativa. Además de eso, debo decirle como que el alcohol y la fibrilación auricular están muy correlacionados y eso podría ser por cambios estructurales a nivel de la aurícula izquierda, cambios funcionales y también cambios en todo el sistema eléctrico, pero generalmente estos pacientes están asociados a otros factores de riesgo cardiovascular que van a ocasionar la dilatación auricular, eh, también fibrosis de la aurícula izquierda. Estos factores de riesgo son bastante comunes, que conocemos todos, como la hipertensión arterial, la obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y también casi siempre la gran mayoría es fumador. Y fíjense que este estudio es bastante interesante donde relaciona bastante directa el alcohol con la presencia de fibrilación auricular de forma significativa, pero lo hace a partir de 7 de unidades de bebidas estándar. Pero fíjense cómo yo le muestro aquí en la figura de la izquierda cómo los pacientes con el consumo de alcohol de menos de 7 bebidas estándar, unidades de bebidas estándar en la semana, pues la incidencia o la aparición de fibrilación es nula. A partir de 7 unidades de bebidas estándar, fíjense que hay un aumento de forma ascendente en la presencia de fibrilación auricular. Y fíjense que tanto la cerveza y la sidra y el vino también contribuyen a la aparición de la misma y cómo la abstinencia contribuye a a la desaparición. Aquí vemos claramente cómo en este estudio, cómo en los pacientes que tuvieron abstinencia al mismo, hubo una reducción de un 53% a los 6 meses y la carga de fibrilación auricular disminuyó en un 0,5%, de manera que una vez se deja del consumo o hay una disminución en el consumo de alcohol, la posibilidad de desaparición de la fibrilación auricular existe. Lo mismo sucede, hay una relación del consumo de alcohol con la hipertensión arterial a través de todo este mecanismo, a través de un aumento del cortisol, de un aumento del calcio, del aumento del sistema de renina-angiotensina, hay una disminución de la capacidad endotelial, como le he dicho, a través de la disminución del óxido nítrico, el aumento del sistema nervioso simpático y el daño en la sensibilidad de los receptores. Todo esto van a dar al traste con la presencia de hipertensión arterial y fíjense cómo realmente, y hemos demostrado que hay una gran relación del alcohol con la enfermedad cardiovascular y no solamente con esta, con la enfermedad cerebral. Y el elemento más importante es el estado inflamatorio a través del aumento de lo que es la interleuquina 6, la interleuquina 1B y también el factor de necrosis tumoral alta y alfa. Y además tenemos un aumento del factor de necrosis tumoral. Todo esto es un complejo fisiopatológico importante en que relaciona pues el alcohol con daño vascular, cardiovascular y daño cerebral. Y fíjese qué tan interesante, en la medida que aumenta el consumo de alcohol, hay un efecto multiplicativo, alrededor de 7 unidades estándar por semana, apenas hay 1,2, una multiplicación por 1,2, pero fíjense a partir de 1,4 como el efecto multiplicativo mucho mayor, tanto de enfermedad coronaria como de hipertensión. Lo mismo sucede a partir de 21 y fíjense qué tan importante a partir de 28 unidades estándar de consumo de alcohol por semana. Lamentablemente hay una alta incidencia de bebedores, un 44% a nivel mundial, y los que se atienden de beber alcohol, el porcentaje es menor cada vez más, y tenemos apenas un 16% de personas que se atienden al alcohol. Con esta diapositiva quiero señalar la importancia que existe en lo que es el fenómeno cultural y también el estado de pobreza. Y también podríamos señalar el otro extremo. En la medida que las personas tienen mayor capacidad económica, también hay mayor prevalencia del consumo de alcohol.
Con esto quiero decirle y quiero señalarle la importancia del alcohol en la generación de la enfermedad cardiovascular, y hay un elemento común bastante interesante, que es la presencia del estado de inflamación que va a ocasionar el daño vascular. Así es que el alcohol podría ser considerado como un factor de riesgo vascular bastante importante. Muchísimas gracias por su atención.